Let's jump right in. We're gonna try to get through Galatians, Ephesians, Philippians, and Colossians tonight. Bien, vamos a comenzar en el libro de Gálatas y vamos a tratar de también recorrer Efesios, Filipenses y Colosenses, además de Gálatas. The active word is try. Bueno, la palabra ahí que está acá es vamos a tratar. So let us start with Galatians. Comencemos con Gálatas. So it has been said that Galatians chapter 2 verses 1 to 10 is a retelling of the Council of Jerusalem in Acts chapter 15. Bueno, se ha dicho que Gálatas 2, versículos 1 al 10, es algo así como una manera distinta de contar la historia de el Concilio de Jerusalén, que está en Hechos 15, es decir, como otro relato. Because the subject matter of the book of Galatians and the subject matter of the Jerusalem Council are it's the exact same thing. Y esto debido a que el tema principal de tanto de esa sección de Gálatas como del Concilio de Jerusalén son la misma. Y bueno, de la carta a los Gálatas trata del mismo tema. So where is Galatia? So Galatia is found in southern Turkey. Bueno, ¿dónde está Galacia? Galacia se encuentra en la parte sur de Turquía. So what is the content of the book of Galatians? The idea is that Paul is addressing the Judaizers. ¿Cuál es el contenido de esta carta? Pablo está aquí enfrentando a los judaizantes. And we don't have anything on the Judaizers other than what we read in the book of Acts, but we can glean from Galatians and reconstruct their argument. No tenemos nada de los judaizantes más que lo que leemos en el libro de Hechos y también lo que podemos reconstruir a partir de lo que vamos deduciendo que ellos sostenían al leer Gálatas. And that these were Jewish people who were professing Christians, but they were false brothers. Estos eran personas de raza judía que profesaban ser cristianos, pero eran falsos hermanos. They were teachers who were requiring Gentiles to be circumcised as it was required under the Mosaic law. Eran maestros que requerían a los gentiles que iban creyendo en el Evangelio que fueran circuncidados, tal como esto era exigido en la ley mosaica. And that being circumcised was necessary in order to be justified. Y ellos proponían que la circuncisión era necesaria para ser justificado. And they were students of the Old Testament, and they would make their case solely upon the emphasis on the Abrahamic covenant in the Genesis account. Y ellos eran estudiosos del Antiguo Testamento y basaban su visión teológica en un énfasis, del pacto abrahámico, así como se presenta en Génesis. And what the idea that they had was that the blessings of Christ must be followed like they were still in the old covenant. Y la idea que tenían era que las bendiciones que tenemos en Cristo deben ser recibidas y bueno, Cristo debe ser seguido de la manera en que encontramos en el antiguo pacto. And so what they did was they discredited Paul's apostleship and his teachings. Y lo que hicieron fue desacreditar el apostolado de Pablo y sus enseñanzas. They said that what he received in Jerusalem, he has corrupted it, and that they were the true interpreters of what we see come from Jerusalem in Acts chapter 15. Ellos acusaban a Pablo de haber torcido o corrompido lo que recibió de Jerusalén y que ellos, los judaizantes, eran los verdaderos intérpretes de esa doctrina. And so there are two broad outlines that we could use if we're going to outline the book of Galatians. Y hay dos grandes bosquejos que podemos usar para poder abordar este libro o presentar este libro de Gálatas. The first is what is known as a Hellenistic outline. El primero de esos bosquejos se conoce como el bosquejo helenístico. That is, this would be common for a Jewish person who was living in a Greek environment. Y esto era
común para una persona que era de etnia judía, pero que vivía en un entorno griego. And so what that would look like is first there would be an opening where the writer would identify himself, identify his audience, and extend a Christian greeting. Y lo que encontraríamos primero entonces es una introducción donde el autor se identifica, donde también identifica quién es su audiencia y les saluda. Second, there would be a time of thanksgiving where the author would extend a blessing to the people. También, en segundo lugar, habría un tiempo de gratitud, donde extiende esta gratitud a estas personas a las que les escribe. Third, you would have the body of the letter. Luego se encuentra el cuerpo de la carta. Fourth, you would have the exhortation or the command, a call to action, if you will. Luego vendría la exhortación, los mandatos o el llamado a la acción, por así decirlo. Then you would have the closing, which would consist of the final greetings, a doxology, and a benediction. Y luego vendría el cierre de la carta con las salutaciones finales, la doxología y la bendición. And that broadly fits all of Paul's letters. Y este bosquejo, la verdad es que calza con todas las cartas de Pablo. But there's also what is known as a rhetorical outline that we could use for Galatians. Pero también podemos hablar de un bosquejo retórico del libro de Gálatas. That is that what the writer is doing is he is building a case against falsehood. Y según este bosquejo, lo que está haciendo el autor es que está presentando un caso como de tipo judicial, acusando a las personas que en este caso serían los falsos maestros. So this is more apologetic. Y tiene un énfasis más apologético. And so what I think this fits Galatians very well. First, we have the prescript in chapter 1, verses 1 to 5. Esto la verdad es que calza bien con Gálatas. Y primero tenemos lo que se podría llamar como preescrito en Gálatas 1 del 1 al 5. Second, we have the opening statements, as it were, in verses 6 to 10. Luego, capítulo 1, versos 6 al 10, tenemos como las declaraciones iniciales. Third, we have the historical narrative that sets out the facts in chapter 1, verses 12 to chapter 2, verse 14. Luego tenemos una narración de los hechos principales que son los que fundamentan el caso, y eso están en capítulo 1, verso 12 al 2, verso 14. Next, we have the proposition, which is where Paul is defining the issue in chapter 2, verse 15 to chapter 2, verse 21. Luego tenemos la proposición donde se define el asunto principal, capítulo 2, verso 15 al 21. In chapter 3, verse 1 to chapter 4, verse 31, he is arguing, proving his propositions. Luego él argumenta dando las pruebas de sus argumentos, de sus proposiciones en capítulo 3, verso 1 al 4, 31. Capítulos 3 y 4, básicamente. And in chapter 5, verse 1 to chapter 6, verse 10, Paul is making a call to action. Luego, en capítulo 5, completo, hasta el capítulo 6, verso 10, él hace un llamado a la acción. And in chapter 6, verse 11 to verse 17, he gives his closing arguments. Y por último, en capítulo 6, verso 11 hasta el 17, realiza su argumento de cierre. So we will look at what follows under that outline. Y vamos a revisar finalmente lo que continúa bajo este bosquejo. So let's look at chapter 1, verses 1 to 5. Veamos capítulo 1, versos 1 al 5. Which is his prescript or his salutation. And here he defends his apostleship. En la parte inicial, entonces, que es como un prescrito, él define su apostolado. That what he had received had come directly from Christ and the Father. Y lo defiende diciendo que lo que él ha recibido vino directamente del Padre. He denies that he was appointed or that his authority comes from men. Él niega que haya sido ordenado por un hombre o que su autoridad venga de un hombre.
And his apostleship is built upon his message having come directly from God. Y su apostolado se construye sobre el hecho de que su mensaje viene directamente de Dios. And when we compare if we compare the greeting in chapter 1, verses 1 to 5, to the other openings of Paul's letters, we see that here he goes much more into depth a lot quicker than he usually does. Y vemos, si comparamos el inicio de esta carta con otros inicios de las cartas de Pablo, él se va más profundamente en este punto del apostolado y lo hace más rápidamente que en las otras cartas. And we look and we can see that Paul starts with two very important statements. Notamos que Pablo inicia con dos declaraciones muy importantes. Read verses 1, 3, and 4. Veamos los versículos 1, 3 y 4. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Gracia y paz, dice versículo 3, a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. And so what Paul is doing here is he's first reinforcing his own apostleship, and that his apostleship was unique. Él está entonces aquí reforzando en primer lugar su apostolado y que ese apostolado es único. Though he did not minister with Christ in the flesh, he saw him raised from the dead. Aunque no ministró con Cristo cuando él estaba en los días de su ministerio terrenal, él lo vio como ya resucitado entre los muertos. And this is what reinforced the legitimacy of his apostleship. Y esto es lo que refuerza la legitimidad de su apostolado. So, second, we notice that Paul refers to this present evil age. Luego notamos que Pablo se refiere a este presente siglo malo. So, this refers to the world as we experience it and inhabit it. Esto se refiere al mundo tal como nosotros lo habitamos y lo experimentamos. Christ has brought in a new era in his resurrection, and we as Christians participate in this. Cristo ha traído una nueva era con su resurrección y nosotros como cristianos participamos de esto. We are no longer subject to the curse that comes with sin and the wrath of God. Ya no estamos sujetos a la maldición que viene del pecado por la ira de Dios. And he frames this because he wants the people to know that the ordinances that came before Christ cannot save. Y él enmarca esto también argumentando de que las ordenanzas que vinieron antes de Cristo no podían salvar. So read verses 6 to 11. Versos 6 al 11, capítulo 1, dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. So the key word here is the gospel. La palabra clave aquí es el evangelio. In that they were deserting and receiving a distorted gospel. Ellos estaban desertando y recibiendo un evangelio distorsionado. And Paul addresses this very early because he recognizes that there are serious stakes in what they were facing. Y Pablo, inmediatamente, o de manera muy temprana en la carta, él se refiere a esto porque había asuntos en los que ellos estaban cayendo, que estaban enfrentando.
He says in verse 8 that if you received a different gospel, if you entertain a different gospel, then that is accursed. Él dice en el versículo 8 que si ellos reciben otro evangelio, ellos están bajo maldición. And so what he's saying here is that there is a covenant curse upon God on people who divert and redirect from the gospel. Y nos está hablando de que hay una maldición, entonces, que es pactual, que viene de parte de Dios, para aquellos que se desvían desde el evangelio que ya recibieron a otro. And that leads us to the next heading, which is the narrative in chapter 1, verse 12 to chapter 2, verse 14. Y eso nos lleva a la siguiente sección, capítulo 1, verso 12, hasta el capítulo 2, verso 14, que es la parte narrativa. In verses 12 to 17, Paul writes of his life in Judaism and his conversion. En los versos 12 al 17, Pablo habla de su vida bajo el judaísmo y su conversión. Paul testifies that he did not get the gospel from his upbringing, and he did not get the gospel from his teachers. Pablo testifica de que él no recibió el evangelio de sus ascendientes ni de sus maestros. And what he was zealous for were the ancestral traditions that he had been brought up in. Y de lo que él estaba celoso era de sus tradiciones en las que él había sido criado. But that what he did receive of Jesus Christ, he received by revelation of the sovereign God. Pero lo que él recibió de Jesucristo lo recibió por revelación del Dios soberano. And so he also reads in verses 18 to 24, he talks about his post-conversion life. Luego en los versos 18 al 24, él habla de la vida después de la conversión. And in the early days of his conversion, he had not spent any time among the Christians. Y en esta vida recién convertido, durante ese primer tiempo, él no pasó tiempo con los cristianos, valga la redundancia. And in chapter 2, verse 1 to verse 10, he writes of his visit to Jerusalem around the year 49. Luego, capítulo 2, versos 1 al 10, habla de su visita a Jerusalén, que fue alrededor del año 49. We read of this in Acts chapter 15. Y leemos de esto en Hechos, capítulo 15. This happened 3 years after his conversion. Esto pasó 3 años después de su conversión. He was with Peter and James for 15 days. Él estuvo con Pedro y con Jacobo por 15 días. And he does this to show that his gospel had come from God and not other apostles. Y él hizo esto de ir a ver a Pedro y a Jacobo para demostrar que su evangelio que él había recibido venía de Dios y no de otros apóstoles. At this point, Paul had already been preaching the gospel among the Gentiles, and he wanted the other apostles full confidence in his ministry. Y durante el tiempo previo, él había estado predicando su evangelio a los gentiles y quería que los otros apóstoles tuvieran plena confianza en su ministerio. And in chapter 2, verses 11 to 14, he speaks of what occurred in Antioch. Luego, en el capítulo 2, versos 11 al 14, él habla de lo que ocurrió en Antioquía. And in Antioch, you had both Jews and Gentiles in one church. Y ahí en Antioquía ocurría que había una sola iglesia, en que tenían comunión judíos y gentiles. Peter had been motivated by fear and was accused of hypocrisy. Ahí Pedro había actuado motivado por el miedo y fue acusado de ser hipócrita. He was not living in a way that was in accord with his principles. Él no estaba viviendo de una forma que era acorde a sus principios. The issue that Paul addresses was that Peter was insisting others to do what he himself did not do, which was live like a Jew. Y bueno, este encuentro con Pedro, ¿cierto? Esta diferencia tenía como tema central que Pedro estaba llamando a otros a vivir de una forma en que él ya no vivía, y esto es vivir como judío.
And in verses 15 to 21, we have the proposition. Luego, siguiendo el capítulo 2, versos 15 al 21, tenemos la proposición. Which is, how did Peter compromise the gospel? Y la pregunta ahí es, ¿cómo fue posible que Pedro cediera en esto, que comprometiera el Evangelio? And he did so out of fear of those who required circumcision from everyone in the church, not just for fellowship, but for salvation. Y él cedió entonces ante aquellos que requerían, que demandaban la circuncisión de todos en la iglesia, no solo para tener comunión, sino para ser salvos. And there, what Paul does is he attempts to bring resolution to this problem in verses 15 and 16. Y lo que Pablo quiere hacer es solucionar este problema en los versículos 15 al 16. In that deeds done in the law do not make anyone righteous. Y aquí señala que las obras de la ley no justifican a nadie. Only faith in Christ brings about righteousness. Solo la fe en Cristo es la que trae justicia. And Paul is drawing a universal principle that applies to all people. Y aquí Pablo establece un principio universal que se aplica a todas las personas. That our salvation is not the basis of anything that we do. Y este principio tiene que ver con que nuestra salvación no descansa en ninguna cosa que nosotros hacemos. He says it's faith in Jesus Christ in verse 16. En el versículo 16 dice que es por la fe en Cristo. In verses 17 and 18, he writes that Christ did not come to liberate us from the law so that we can be lawless. Luego los versículos 17 al 18 señala que Cristo no vino a liberarnos de la ley en el sentido de que ahora vivamos sin ley. And that Christ is not sin. Y señala que Cristo no es pecado. If we go back from the liberty Christ has set us free from, we will find ourselves back in sin. Si retrocedemos de la libertad que Cristo nos ha dado, nos encontraremos de nuevo en el pecado. In verses 19 and 20, he writes that justification and holy living are inseparable. Luego los versos 19 al 20 escribe que la justificación y la vida santa son inseparables. In verse 19, he writes that it's not under the law, En el versículo 19 señala que no es bajo la ley and that the law held all to it as subject to it as well as sin. y lo que hizo la ley es sujetar todo bajo pecado. But that Christ in his death on the cross has satisfied the law's demands. Pero Cristo por su muerte en la cruz ha satisfecho todas las demandas de la ley. Just as we are no longer under the law, we're no longer bound to sin. Y así como no estamos ya bajo la ley, tampoco estamos atados al pecado. In verse 20, Paul writes that his sinful self was bound by the law and governed by sin. El versículo 20, Pablo habla que su viejo hombre estaba atado al pecado, gobernado por el pecado y atado a la ley. And that sinful Paul has died in Christ. Y ese Pablo pecaminoso murió en Cristo. And that the motivating factor by the Judaizers was that you had to work to get the love of God. Y ese móvil que estaba detrás de los judaizantes es que tú tienes que obrar para así poder ganarte el amor de Dios. And Paul writes that in Christ we don't work to receive the love of God. In Christ we already have the love of God. Y la idea que presenta Pablo es que en Cristo nosotros no tenemos que obrar para ganarnos el amor de Dios, sino que ya tenemos el amor de Dios. And in verse 21, he writes that the idea of trying to keep the law, the idea of working for your salvation, actually nullifies and voids the work of Christ. Y en el versículo 21 vemos que esa idea de tratar de ganarse la salvación por las obras
la verdad es que hace nulo o vano la obra de Cristo. So let's summarize what we've read in chapters 1 and 2. Bueno, resumamos lo que hemos leído en los capítulos 1 y 2. Paul contrasts in the strongest terms possible his doctrine of justification to that of the Judaizers. Lo que hace Pablo es que contrasta en los términos más fuertes posibles su concepto de la justificación con aquel de los judaizantes. And there is no room for compromise. Y no hay espacio para ceder en esto, para comprometer esta doctrina. That the doctrine that Paul teaches is for all Christians, not just for Jews or just for Gentiles. La doctrina que Pablo enseña, también vemos en estos dos capítulos, que es para todos los cristianos, no solo para los judíos o para los gentiles. And Paul rejects performance-based justification. Pablo también rechaza la justificación basada en el desempeño. We are justified by faith through Christ. Somos justificados por la fe a través de Cristo. And Paul makes clear two things about our justification. Y Pablo deja en claro dos cosas acerca de nuestra justificación. On the one hand, it's not immediate moral perfection. Por un lado, no implica una perfección moral inmediata. And on the other hand, it's not antinomianism. Y por otro lado, no es antinomianismo. He writes in verse 19 that justification actually honors the law. En el versículo 19, él escribe que la justificación de hecho honra la ley. And that justification is inseparably connected to holy living. Y la justificación es inseparablemente conectada a una vida santa. And that the only way to live to God is if one has been justified through faith in Christ. Y la única forma de vivir para Dios es que uno haya sido justificado por la fe en Cristo. That justification through faith alone glorifies Christ. Que solo la justificación por la fe es la que glorifica a Cristo. And that anything contrary to justification by faith nullifies the grace of God. Y todo lo que sea distinto o contrario a esta justificación por la fe hace nula la gracia de Dios o la justificación de Dios por la fe. So this brings us to our to the arguments that he's going to provide regarding his proposition. Luego encontramos los argumentos que él va a proveer para dar sustento a su proposición. Do we have any questions for the first two chapters? ¿Preguntas acerca de los primeros dos capítulos? ¿Preguntas, hermanos? ¿No? All right, so let's read chapter 3, verses 1 to 5. Leamos capítulo 3 ahora, versículos 1 al 5. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? So here is he makes the first argument that he makes El primer argumento que presenta is an argument from experience. es un argumento desde la experiencia. And that what Paul does is he recounts to the Galatians their own conversion experience. Y lo que hace es recordarle a los Gálatas su propia experiencia de conversión. And what he's hoping is that he can recover them from the Judaizers. Y él tiene la esperanza de que pueda recuperarlos a ellos de las manos de los judaizantes. The second argument that he makes is the argument from Scripture in verses 6 to 14. El segundo argumento que presenta es un argumento desde la Escritura, en los versos 6 al 14. You don't have to read it, but you'll want to write this down.
Ujú. Es para que tomen nota ahí de los versículos, pero no los vamos a leer todos. In verses 6 to 9, he argues from Scripture first the blessing. En los versículos 6 al 9 del capítulo 3, él argumenta desde la Escritura enfatizando la bendición. The Judaizers had said that if you want the blessing of Abraham, you have to be circumcised. Los judaizantes argumentaban que si querías tener la bendición de Abraham, debías circuncidarte. That if you are not circumcised, that you will be cut off and you will be accursed. Si no te circuncidabas, serías cortado del pueblo y serías maldito. Paul counters that by saying the righteousness of Abraham was that he believed. Y Pablo contrarresta esto diciendo que la bendición de Abraham era porque él creyó, Not that he acted. no de que él actuó. The act was only a sign of his belief. Las obras que él realizó fueron una evidencia de su fe. And so the Judaizers were taking the Abraham account and confusing it together. Y lo que estaban haciendo los judaizantes era tomar este relato de Abraham y confundirlo. But Paul unravels this by stating that Abraham was justified first and then received the sign later. Y Pablo lo que hace es que desenreda todo esto y aclara que Abraham primero fue justificado y después él recibió la señal que era la circuncisión. He further picks up the argument from Scripture in verses 10 to 14 under the idea of a curse. Luego sigue argumentando desde la Escritura en los versos 10 al 14 y ahí destaca el tema de la maldición. Namely, that the curse is in the thinking that the works of the law will justify you. Y esa maldición está relacionada con la visión de que las obras de la ley me podían justificar. And the curse of the law is that you have to keep all of it continually. Y la maldición de la ley tiene que ver con que debes guardar toda la ley y además hacerlo de manera continua. Perfect obedience to all the law was required, and if you failed to keep any of it, then you were condemned. Se requería obediencia perfecta y una obediencia que fuera a toda la ley, y si fallabas en algún punto, entonces recibía la maldición de la ley. And the idea that Paul brings about here is that the Judaizers themselves could not keep the standard that they tried to teach the Gentiles to keep. Y el punto también que hace Pablo acá es que los judaizantes no podían mantener ese estándar que ellos le exigían a los gentiles que guardaran. And so what he introduces this idea of mutually exclusive principles. Y él introduce esta idea de principios que son mutuamente excluyentes. That we cannot be justified by both Christ and the law. No podemos, en esta óptica de principios mutuamente excluyentes, no podemos ser justificados al mismo tiempo por Cristo y por la ley. In verse 13, he writes of how can people who deserve a curse get a blessing? El versículo 13 nos muestra cómo quienes merecían una maldición reciben una bendición. And that faith itself does not merit blessing. Y la fe en sí misma no hace merecedor de la bendición. In that Christ has redeemed us from the curse of the law and delivered the fullness of the Abrahamic blessing to us. Es Cristo quien nos redime de la maldición de la ley y quien libera para nosotros las bendiciones de este pacto con Abraham. In verse 15 to chapter 4, verse 11, the third argument Paul makes is an argument from the covenants of Scripture. Luego, en el capítulo 3, verso 15, ya pasando también al 4, verso 11, él argumenta desde la Escritura especialmente de los pactos. And so he starts by let me make a prefatory comment. Y permítanme hacer un comentario preliminar. Up until now, Paul has been speaking of the law in terms of commands. Hasta ahora,
Pablo ha estado hablando de la ley en términos de mandamientos. From this point forward, he will speak of the law within its covenantal context. Desde este punto en adelante, él va a hablar de la ley, pero en su contexto pactual. And Paul's point is that the law was temporary and it has run its course. Y lo que él argumenta es que la ley era temporal y que ya ha completado su periodo. And that we should not look to the law, which is now an antiquated administration. Y we don't have to look. We should not look to the law, which is an outdated administration. It's old. Ujú. Y bueno, deberíamos mirar a la ley ya como una administración que cesó, que caducó. That relying on the law for justification is a gross misunderstanding of the covenants. Y bueno, derivar la justificación de la ley es un gran malentendido en cuanto a los pactos. However, in chapters 5 and 6, Paul does show the proper use of the law in the life of the Christian. Pero luego en los capítulos 5 y 6, Pablo muestra el uso apropiado de la ley en la vida del cristiano. And so he looks at the argument from covenants under the promise, which was the Abrahamic covenant. Bueno, habla de los pactos en cuanto a la promesa, y ahí destaca el pacto abrámico. The law, which was the Mosaic covenant. Luego habla de la ley, y ese fue el pacto mosaico. And faith, which is the new covenant. Y la fe, que es el nuevo pacto. And his point is that Abraham pointed to Christ. Y el asunto es que Abraham apuntaba hacia Cristo. And that the law was never meant to rival Christ or replace the promises. Y la ley nunca fue puesta allí para rivalizar con Cristo o para anular las promesas. The law has no power to redeem anyone from sin. La ley no tiene poder para redimir a nadie del pecado. But each of the covenant administrations complement each other. Pero cada una de estas administraciones pactuales se complementan unas a otras. So let's look at chapter 3 and verses 15 to 18. Veamos el capítulo 3, versículos 15 al You don't 18. have to read it. Okay. So here he emphasizes the relationship between the Abrahamic covenant and the Mosaic covenant. Aquí lo que se enfatiza es la relación entre el pacto abrahámico y el mosaico. The blessing came by a promise, not by the law. La bendición vino por una promesa y no por la ley. In verses 19 to 22, he writes of the role of the law in redemptive history. Luego, los versículos 19 al 22, ella escribe del rol de la ley en la historia de la redención. And that is that the law defines and exposes what sin deserves. Y lo que hace la ley entonces ahí es que define y expone lo que el pecado merece. The role of the law was to point people to Christ. El papel de la ley era llevar a las personas a Cristo. It was to show the people that we cannot keep the law. Y era mostrarle a las personas que no podemos guardar la ley And that we need God's grace. y que necesitamos entonces la gracia de Dios. The law was only appointed until Christ was to come. La ley solo fue dada hasta que Cristo viniera. It was never meant to be a permanent institution. Nunca se supuso que debía ser una institución permanente. The Judaizers did not understand that it was only temporary. Los judaizantes no entendían que era solo temporal. And they claimed that it was necessary for justification. Y ellos lo que hacían era argumentar que era necesaria para la justificación. Read verse 21. Versículo 21 del capítulo 3. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. So what Paul writes is that righteousness was never intended to be by the keeping of the law. Lo que Pablo escribe es que la justicia nunca se supuso que vendría de guardar la ley.
The proper use of the law was to show us that we're bound up in sin and that we needed a redeemer. El uso apropiado de la ley es para demostrarnos que estábamos atados al pecado y que necesitábamos un redentor. So let's look to chapter 3, verse 23 to chapter 4, verse 11. Leamos capítulo 3, desde el versículo 23 al capítulo 4, verso 11. Dice, No, you don't have to read it. ¿no? No. Ok. And what Paul writes of in this section is the law in relation to the coming of Christ. Bueno, en esta sección que acabo de mencionar se describe la ley en relación a Cristo. And he writes in verse 23 that before faith, that is a reference to the new covenant, the condition of Israel under the law was a condition of bondage. Aquí habla de que antes de la fe, y que la fe acá lo que se refiere es al nuevo pacto, la condición de Israel bajo la ley era una condición de esclavitud. In verses 24 and 25, he writes that the law was a guardian, it was a chaperone, it was a teacher, and it was our disciplinarian all in one. En los versos 24 al 25 describe la ley como un guardián, como un tutor, como un pedagogo, todas estas cosas en una sola, que nos llevaban a Cristo. And so the state of believers in the Old Testament was a state of immaturity. Así que la condición de los creyentes en el Antiguo Testamento o bajo el Antiguo Pacto es una condición de inmadurez. By faith in Christ in the New Covenant, we are no longer under a guardian or a teacher. Bajo ya la fe en Cristo, en el Nuevo Pacto, ya no estamos bajo esta necesidad de un tutor o un maestro, un instructor. The difference is that in Christ we are now sons who have attained maturity. Y ahora en Cristo, entonces la diferencia es que somos hijos que han alcanzado madurez. And that's what he writes of in verse 26. Y de eso escribe en el verso 26. In verse 27, he writes that we have been baptized into Christ. En el verso 27 escribe que hemos sido bautizados en Cristo. That is, that we have been identified with and absorbed into that which signifies and seals the reality of our union with Christ. Bueno, eso implica que hemos sido identificados y absorbidos en lo que significa el sello de la realidad de nuestra unión con Cristo. So we see in the book of Acts that baptism replaces circumcision. Y vemos en el libro de Hechos que el bautismo reemplaza la circuncisión. Now, forgive me, I'm a Presbyterian. Bueno, discúlpenme, soy un presbiteriano, dice él, ¿cierto? And I know that you all are very good Baptists and you might have a hard time stomaching that. So that won't be on any exams. Bueno, yo sé que ustedes son bautistas fieles y que les va a costar digerir esto, pero no va a estar en los exámenes. But that's why Presbyterians baptized infants. We see the connection between Old Testament circumcision and New Testament baptism. Y por eso es que los presbiterianos bautizamos infantes, porque vemos la conexión entre la circuncisión del Antiguo Pacto y el bautismo. And just like an infant was circumcised at 8 days, that did not mean that they were showing that they had expressed any faith in Christ or they had expressed that they belonged to the covenant. Y al ser circuncidados al 8º día, no significaba que los niños hubieran expresado alguna fe en Cristo. But it was a sign that they were born into a covenant family. Pero era una señal de que ellos habían nacido en una familia pactual. And it served until faith came. Y eso sirvió hasta que vino la fe. Same thing with baptism. Lo mismo con el bautismo. So we're not saying that this child is magically born again because of the water. Así que no estamos diciendo que ese niño nace de nuevo mágicamente por causa del agua. What we're saying is that the covenant extends to them until they come to faith. Estamos diciendo que el pacto se les extiende a ellos hasta que vengan a la fe.
Now, as a Baptist, you all believe that one must first make a profession before they're baptized. Bueno, ustedes como bautistas sostienen que debe hacerse una profesión de fe antes de que ocurra el bautismo. And that's okay. Y bueno, está bien. You get partial credit for that. Y les doy algo de crédito por eso. But so baptizing infants, the Roman Catholics have a completely different view altogether. Bueno, los católicos romanos tienen ya otra visión completamente distinta. And that the baptism itself is your entrance into the kingdom, and that is no more true than circumcision automatically saved someone in the Old Testament. Y claro, en cuanto al bautismo de infantes también tiene implicaciones, porque la creencia de ellos es que el bautismo te da una entrada al reino, lo que automáticamente no es verdad, tal como ocurría con la circuncisión en el antiguo pacto. So then Paul goes on in verse 28. Luego continúa Pablo en el verso 28, where he contrasts the Jew and the Greek, the male, the female, the slave and the free. ahí contrasta al judío y al griego, al esclavo y al libre, al hombre y a la mujer. And that these distinctions were codified in the Mosaic law. Esas distinciones se encontraban codificadas en la ley de Moisés. And they determined whether they were eligible to receive the inheritance or not. Y determinaban si eran personas aptas para recibir la herencia o no. And so what Paul is writing is that the old distinctions that regulated and restricted inheritance has been done away in Christ. Y lo que argumenta Pablo es que todas estas distinciones que estaban reguladas y codificadas en cuanto a quienes podían recibir la herencia ya han sido desvanecidas en Cristo. Paul is not saying that if you're a Christian, you stop being male or female. Pablo no está diciendo que si tú eres cristiano ya dejaste de ser hombre o mujer. He's saying these distinctions are meaningless in the world. He's not saying that these distinctions hold no meaning in the world or in the church. Tampoco está diciendo que estas distinciones no tienen un significado o una importancia en la iglesia o en el mundo. In Christ, we have all that is His according to the promise. Lo que está diciendo es que en Cristo tenemos todo lo que es de Él de acuerdo a la promesa. Now, two things I want to cite about verse 28 before we go on to chapter 4. Bueno, un par de cosas acerca de este versículo 28 antes de movernos adelante. From a covenantal perspective, Desde una perspectiva pactual, what we see is that the old distinctions of the Mosaic law have been broadened and expanded. vemos que estas distinciones antiguas de la ley de Moisés han sido expandidas, ampliadas. That's why baptism can be administered to anyone, Y por eso el bautismo puede ser administrado a cualquiera. whereas in Moses it was administered only to males. En cambio, bajo Moisés solo lo recibían los hombres. The second thing I want to say about verse 28 Lo segundo que quiero decir sobre el verso 28 is that if any of you here are charismatic or Pentecostal, verse 28 does not give women license to pastor or to preach. se relaciona con lo que muchas veces escuchamos de carismáticos o pentecostales, ¿cierto? Que ellos usan este versículo para permitir a las mujeres predicar o ser pastoras, pero este no es un permiso para eso. Verse 28 is a soteriological statement of who we are in Christ. El verso 28 es una declaración soteriológica de lo que somos en Cristo. This is not about that there is no more distinctions in church office. Y no tiene que ver, no está diciendo con que no hay más distinciones en los oficios de la iglesia. Do we have any women pastors in the audience? ¿Tenemos pastoras en la audiencia? No. All right, I'm in the right place. In chapter 4, verses 1 to 11, En capítulo 4, versos 1 al 11, Paul writes that under the law, the distinction, it was not sonship or not, but it was maturity.
Sostiene Pablo acá que bajo la ley la distinción no tenía que ver con si eres hijo o no, sino en cuanto a madurez. And that in Christ we've reached maturity in the new covenant. En Cristo hemos alcanzado la madurez en el nuevo pacto. Until Christ, we were being tutored by the law. Hasta que llegara Cristo, éramos guiados por la ley como por un tutor. In Christ, we are now made mature in Him. Pero en Cristo ahora somos hechos maduros en Él. So there is a continuity and there is a contrast all in one. Así que hay tanto una continuidad como un contraste al mismo tiempo. The Old Testament saints experience the same thing we do, but to a less mature degree. Los santos del Antiguo Testamento experimentaban lo mismo que nosotros, pero con un nivel de madurez menor. So what Paul is saying here is that it was God ordained for His true worship and service to come in the New Testament. Y esto fue ordenado así para que llegara la verdadera adoración y el verdadero servicio a Dios en el Nuevo Testamento. That there is no reason to want to go back. Going back is only going back into bondage. Y no hay razón para querer volver atrás, porque eso es finalmente regresar a la esclavitud. Well, let's finish up here and then we'll take a break. Bueno, terminamos aquí, vamos a tomar un break. And so so there's the place in Galatians in verses 12 to 20. Bueno, tenemos el lugar en Gálatas, place, en los versículos 12 al 20. We read in verses 12 to 16 and in 17 to 20 that Paul makes a personal appeal. Bien, vemos, I'm sorry, I'm looking for the notes. Vemos en los versículos 12 al 16 y luego 17 al 20 que aquí Pablo hace un llamado personal. And so what Paul does is he reminds them in verses 12 to 16 when he first preached the gospel to them. Lo que hace es recordarles los versículos 12 al 16 cuando él les predicó por primera vez el evangelio a ellos. And in verse 7, he pivots to the Judaizers and he contrasts their intentions with his own by insisting that their ministry is all about themselves. Y luego desde el versículo 17 apela a los judaizantes, contrastando el ministerio de ellos con el suyo, y dice que al final lo que hacían ellos era tener una intención de que las personas se volvieran a ellos en lo personal. And the idea that he's wanting to convey is that false teachers do not want to bring people to Christ, they want to bring people to themselves. Y la idea que intenta comunicar es que los judaizantes no querían, y los falsos maestros finalmente no quieren que la gente vaya a Cristo, sino que vaya hacia ellos mismos. So let's jump ahead to chapter 5, to the end of the book. Bueno, y vamos ya al capítulo 5, hasta el final del libro. And here he has a change in the emphasis in what he's writing. Y ahí tenemos un cambio de énfasis en lo que está escribiendo Pablo. And he writes of sanctification, and that's what the life of a person who has been justified looks like. Aquí el énfasis está en la santificación, en cómo se ve la vida de una persona que ha sido justificada. In verses 5 and 6 of chapter 5, he writes that our hope, the hope that is our righteousness. En los versículos 5 al 6 escribe ahí de la esperanza de justicia. This is something that awaits us. Es algo que nos espera. And this is the hope that our righteousness gives us. Es la esperanza que nos da nuestra justicia. These are the benefits that accompany justification. Son los beneficios que acompañan la justificación. In verse 6, he writes that circumcision does not work for sanctification or for justification. Sorry, what verse? Verse 6. Versículo 6 escribe que la circuncisión no
No obra para santificación ni para justificación. The faith by which we are justified is a faith that loves. La fe por la cual somos justificados es una fe que obra por el amor. Faith is the gift from God, and love is the result of the Spirit abiding in us. La fe es un don de Dios y el amor es un resultado del Espíritu habitando en nosotros. In verses, let's jump ahead to verses 17 and 18. Luego en los versos 17 y 18, And here he reads of two lifestyles, the lifestyle of the flesh and the lifestyle of the Spirit. encontramos dos estilos de vida, el estilo de vida de la carne y el del Espíritu. In verse 18, he writes of being led by the Spirit. En el versículo 18 escribe acerca de ser guiados por el Espíritu. And this is the overall direction and governance in what determines the life of the believer. Y esto tiene que ver con una guía, ¿cierto? Y un gobierno que envuelve todo y que determina la vida del creyente. The problem is that sin remains in the life of every Christian. El problema es que el pecado permanece en la vida de cada cristiano. But once the Spirit takes control, that brings a conflict that lasts our entire life. Pero una vez que el Espíritu toma el control, eso trae un conflicto que va a perdurar durante toda nuestra vida. So being led by the Spirit does not replace our own activity. Así que ser guiados por el Espíritu no reemplaza nuestra propia actividad o iniciativa. We are led by the Spirit, so we must walk by the Spirit. Somos guiados por el Espíritu, así que debemos andar por el Espíritu. We are under an obligation and there are imperatives, but the imperatives are lived out in the light of grace through Christ. Hay obligaciones, hay imperativos, pero estos imperativos se viven en esta vida en Cristo. We are still fighting a fight, but the enemy has been defeated. Todavía estamos librando una batalla, pero el enemigo ya ha sido derrotado. And if you go back to verses 13 and 14, Paul writes of the standard of our sanctification. Y luego en los versos 13 y 14 del capítulo 5, ahí se encuentra el estándar de la santificación. So to say that we're not under the law compared to being under the law, the Spirit directs and empowers that what the law could not do. Entonces, en ese contraste con el estar bajo la ley, o vivir bajo la ley, ahora lo que hace el Espíritu es que nos da la fuerza para cumplir lo que demandaba la ley. The law can tell you not to lie, but it does not give you the resources to accomplish it. La ley puede decirte no mentirás, pero no te da los recursos para llevar eso a cabo. And the state or condition without the resources to do what the law requires is the state of sin. Y el estado o condición que tenemos sin los recursos para hacer lo que la ley demanda es una condición de pecado. And this situation is only resolved in Christ by the Holy Spirit, who enables us to do what we could not do to fulfill righteousness. Y la situación solo se resuelve en Cristo y por medio del Espíritu Santo, que es quien nos capacita para hacer lo que tenemos que hacer. Do we have any questions? Preguntas. Allá arriba. Un hermano consulta, ¿podríamos decir a partir de lo que se ha revisado que el cristianismo se inició con Abraham o es incorrecta esa declaración? Can we say that Christian faith began with Abraham or that is incorrect? Well, Abraham was pre-Christian faith. Bueno, lo que encontramos en Abraham fue una fe precristiana. ¿Más preguntas? Okay, so let's take a break. Vamos al break. Nearly as in depth in Ephesians as we did in Galatians. Bueno, no vamos a ir tan profundo en Efesios como lo hicimos en Gálatas.
But we will walk there. I do want to walk through a section that I believe really highlights the book of Ephesians. Bueno, pero sí quiero ir a una sección que creo que destaca ahí en el libro de Efesios. So Ephesians can really be defined. There's 2 headings and 7 points for each heading. Y en Efesios encontramos 2 encabezados y 7 puntos para cada encabezado. So the first heading would be Ephesians chapters 1 to 3. El primer encabezado sería Efesios 1, capítulo 1 al 3. And that is what the Lord has accomplished in our salvation through Jesus Christ. Y tienen que ver con lo que el Señor ha logrado para nuestra salvación a través de Jesucristo. And under the seven points that we would outline, the first 3 chapters would be as follows. Y los 7 puntos de este primer encabezado del capítulo 1 al 3 serían como sigue. The first would be the greetings in chapter 1, verses 1 and 2. Primero los saludos, capítulo 1, versos 1 al 2. The second would be the blessings in Christ in verses 3 to 14. Luego en el capítulo 1 todavía encontramos las bendiciones en Cristo, versos 3 al 14. Point 3 would be Paul's prayer for the church in verses 15 to 23. Luego, siguiendo en el capítulo 1, encontramos la primera oración de Pablo por la iglesia, versos 15 al 23. The fourth would be God's grace in verses 2, 1 to 10. Chapter 2, verses 1 to 10. Luego encontramos cómo hemos recibido vida por gracia, capítulo 2, versos 1 al 10. Fifth would be the holy temple of God in chapter 2, verses 11 to 22. Luego, capítulo 2, versos 11 al 22, cómo somos un templo santo en el Señor. Sixth would be the revelation of the gospel made to Paul, chapter 3, verses 1 to 13. En sexto lugar, encontramos la revelación del Evangelio hecha a Pablo, capítulo 3, versos 1 al 13. And seventh, Paul ends this first section with another prayer for the church at Ephesus in verses 14 to 21. Y luego Pablo culmina esta primera sección con una segunda oración por los Efesios, la iglesia de ahí, capítulo 3, versos 14 al 21. The second part of Ephesians in chapters 4 through 6 focuses solely upon the Christian life. La segunda sección, o el segundo encabezado de los capítulos 4 al 6, se enfoca únicamente en la vida cristiana. In chapter 4, verses 1 to 16, that we are to walk worthy of our calling. Capítulo 4, versos 1 al 16, nos muestra que debemos andar de una forma que es digna de nuestro llamado. Verses 17 to 32, we are not to live like people who do not know the Lord. Capítulo 4, versos 17 al 32, nos muestra que no debemos vivir como aquellos que no conocen al Señor. In chapter 5, verses 1 to 7, we are to walk in love. Capítulo 5, versos 1 al 7, debemos andar en amor. Fourth, in verses 8 to 14 of chapter 5, we are to walk as children of light. El cuarto punto de este encabezado es que debemos andar como hijos de luz. Capítulo 5, versos 8 al 14. Fifth, we are to walk in wisdom in verses 15 to chapter 16, verse 9. Quinto punto, debemos andar en sabiduría, capítulo 5, versos 15, pasando ya al 6, verso 9. Sixth, we are to be strong in the Lord in chapter 6, verses 10 to 20. El punto sexto, debemos ser fuertes en el Señor, capítulo 6, versos 10 al 20. And he finishes that section with his closing remarks in verses 21 to 24. Y ya finaliza esta sección con algunas declaraciones finales, capítulo 6, versos 21 al 24. What I believe the strength of Colossians is in chapter 1,
verses 3 to 14. The strength of Ephesians, right? Huh? Ephesians. Oh, I said Colossians? Yeah, I'm in Ephesians. I'm sorry. Bien, entonces la fuerza de Efesios se encuentra en capítulo 1, versículos 3 al 14. Let's walk through this together. You want to read verses Ephesians 1, 3 to 14? Bien, vamos a leer Efesios 1 del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Yeah, so this is really this is something that it's rich, it's deep, it's to the praise of God, and it really helps us to frame the counsel of the Lord, and it helps us to frame how we understand the Trinity. Bien, esto es rico, es profundo, es para la alabanza de Dios y nos ayuda a dar un marco de cómo debemos alabar a Dios, conocerle como un Dios uno y trino. So let's walk through it. In verse 3, Paul writes that we are blessed in God. We're blessed that the Lord is blessed, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in heavenly places. En el versículo 3 habla de Dios y le llama bendito, ¿cierto? Y también que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. This tells us that blessings are spiritual, they're not carnal. Esto nos dice que las bendiciones son espirituales, no carnales. And that these spiritual blessings are only found in Christ, not apart from Him. Y esas bendiciones espirituales se encuentran solo en Cristo y no fuera de Él. In verse 4 it says that the Lord chose us in Christ before the foundation of the world. El verso 4 nos muestra que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. This means that election predates creation. Esto implica que la elección es previa a la creación. And that the goal of our election ultimately is that we should be holy and blameless before Him. Y que la meta de nuestra elección es que seamos santos y sin mancha delante de Él. That we were predestined in love according to the purpose of His will. Que fuimos predestinados en amor de acuerdo al propósito de su voluntad. There are those who will say that God elected on the basis of looking down the annals of time and seeing who would receive Him and who wouldn't. Algunos señalan que Dios eligió mirando hacia adelante en el tiempo y viendo quiénes lo iban a escoger, quiénes iban a creer en Él o no. But that's not predestination. Pero eso no es predestinación. And Paul writes of this in Romans chapter 9 as well. Y Pablo escribe de esto en Romanos
capítulo 9 también. that we were not predestined on the basis of any foreseen works or faith, Que no fuimos predestinados sobre la base de alguna fe que se hubiera previsto en nosotros u obras que se hubieran previsto. In verse 5, it says that we were predestined according to the purpose of His will, not ours. Y en el versículo 5 nos dice que fuimos predestinados por el propósito de su voluntad y no de la nuestra. It says in verse 7 that in Christ we have redemption through His blood. Dice en el versículo 7 que en Cristo tenemos redención a través de su sangre, The forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. It says that He has lavished this grace on us in all wisdom and insight. Y dice que nos ha dispensado toda esta sabiduría y discernimiento según el misterio de su voluntad. It says that He has made known to us the mystery of His will. Claro, dice que Verse 9. se nos dio a conocer, al principio era de acuerdo a la riqueza de su gracia y se nos dio a conocer según el misterio de su voluntad. So that means that it was what we have in Christ was veiled until Christ came. Y bueno, esto implica que lo que tenemos en Cristo estaba velado hasta que Él vino. And it says that this purpose of unveiling this, of unveiling His will, us making known as a plan for the fullness, the completion of time. Y el propósito de darse a conocer de quitar el velo tiene que ver con la consumación de los tiempos. To unite all things in Him, things in heaven and things on earth. Y cómo en esa consumación de los tiempos todas las cosas van a ser unidas bajo Él, que tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. The idea is that God has always wanted, He's always purposed to have a people for Himself. Y la idea es que Dios siempre ha querido, su intención siempre ha sido tener un pueblo para sí mismo. So God does not have two peoples. Así que Dios no tiene dos pueblos. There's not a method of salvation for Jews and then a different method of salvation for Gentiles. No hay un método de salvación para los judíos y otro para los gentiles. There's only ever been one people of God. Siempre ha habido únicamente un pueblo de Dios. And the purpose that the Lord has revealed to us is that we would all be united in Christ. Y el propósito por el que Dios se nos ha dado a conocer es que todos podamos ser reunidos en Cristo. That's Abraham, Moses, David, Hezekiah, Isaiah the prophet, Abraham, Moisés, David, Ezequías, Isaías el profeta, the apostle Paul, el apóstol Pablo, Stephen the deacon, Esteban el diácono, me and you. yo y también ustedes. We're all united as one together. Todos somos unidos o reunidos como uno solo. And the Lord has revealed this in Christ. Y el Señor ha revelado todo esto en Cristo. In verse 11 it says, in Christ that we have obtained an inheritance. En el versículo 11 dice, en Cristo en quien hemos obtenido herencia. An inheritance is not something that you earn, it's something that is given. La herencia no es algo que tú ganas, sino que es algo que se te da. You're born into it. Naces siendo heredero de eso. And here he says that we've been predestined according to the purpose of Him who works all things to the counsel of His will. Y dice que somos predestinados por la voluntad de aquel que hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad. This is the third time Paul has mentioned predestination. Es la tercera vez que el apóstol ha mencionado la predestinación. That's a hard thing to argue with. People will still do it, but that's a hard thing to argue with. Y es difícil discutir con esto. La gente todavía discute con esto, pero es difícil. That means that the Lord has He's not taken the creatures into account on what His eternal purposes were.
Could you elaborate more to understand the idea? Sorry. That means that the Lord has not taken the creatures into account on what he was going to do throughout eternity. Bueno, el Señor nos llama a las personas a cuenta por lo que Él iba a hacer a través de la eternidad. Says that in him, when we heard the word of the truth, the gospel of our salvation, and believed in him, that we were sealed with the promised Holy Spirit. Dice, en Él cuando escuchamos el mensaje de la verdad, el Evangelio de salvación y creímos, fuimos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. This is a powerful passage. Este es un pasaje poderoso. So there's a couple of things I'd want to notice. First of all, that ultimately you don't have to fully understand election and predestination, but you have to accept it as being truth. Bueno, en primer lugar sobre esto, no tienes que aceptar todo lo que significa la predestinación y la elección, pero no puedes negar que es una verdad. That God determined outside of time those who would be his inside of time. Que Dios fuera del tiempo determinó a aquellos que serían suyos en el tiempo. That Christ died for a particular people. Cristo murió por un pueblo en particular. And he knew who those people were before anything was created. Y él sabía quiénes componían ese pueblo antes de que fuera creada cosa alguna. And that those whom he has died for are those whom are sealed by the Spirit. Y aquellos por los que Cristo murió son los mismos que son sellados por el Espíritu Santo. Any questions? ¿Preguntas? Allá arriba. Hay dos preguntas. La primera, en Efesios 1, capítulo 1, versículo 4, ¿podríamos decir que se apoya el supralapsarianismo? Capítulo 1, versículo 4. So, does Ephesians 1, verse 4 support supralapsarianism? I don't know if that is the term in English. Oh, infralapsarianism and supralapsarianism. Flip a coin. Who knows? Because what you're trying to here's Bueno, the thing. tira una moneda, quién sabe. Is that what you're talking about is the logical order of salvation, which we call the Ordo Salutis. The Ordo Salutis. Bueno, de lo que se trata es del orden lógico de la salvación, que es el Ordo Salutis. And so tell the person who asked that you can get so caught up in logic trying to apply this that it can become completely undiscernible. Y bueno, podemos decir a la persona que preguntó que podemos entramparnos tanto en la lógica de cómo está esto ordenado que I lost the last point. You can lose yourself in it. Que te puedes perder finalmente, o sea que te puedes quedar entrampado en eso. So the Ordo Salutis has like 7 or 8 points, and depending how you define those is whether you're Reformed or Arminian. Y este Ordo Salutis tiene 7 u 8 puntos y dependiendo de cómo tú los ordenas, vas a ser o arminiano o calvinista o reformado, en fin. There is a thing known as the Ocular Catechism. Y hay algo llamado el ocular, como catecismo ocular. And Si alguien sabe cuál es, me dice. this is an Ordo Salutis that looks like an architectural draft. Y este es un Ordo Salutis que se puede apreciar como un bosquejo arquitectónico. So to answer the question, whether it's supralapsarianism or infralapsarianism, I will say yes to both and neither to both. Y en cuanto al infra y supralapsarianismo, diría sí a los dos y no a los dos. Because ultimately I think both are speculative. Porque en último término creo que los dos son especulativos. The Lord doesn't tell us how
he elected and predestined us. El Señor no nos dice cómo fue que Él eligió y predestinó. He just tells us that he did. Y solo nos dice que lo hizo, que eligió y predestinó. That election supersedes faith in the creature, faith by the creature. Y la elección tiene primacía en cuanto a la fe en la criatura. And that's as far as I'm willing to go with that because we don't have enough time. Y bueno, eso es todo lo que voy a decir porque no tenemos suficiente tiempo. And is there another question? ¿Otra pregunta? Una segunda pregunta también. Del versículo 3 al versículo 12, ¿habla por todos o solo de los primeros que esperaron en Cristo? O sea, de los apóstoles y los primeros discípulos. Verses 3 to 12. Are those verses talking about every Christian or only the ones who waited in Christ, meaning apostles and first disciples? No, this is all. If you look in verse 10, this is everyone whom the Lord has predestined. There are no Christians who were not predestined. Bueno, aquí habla de todos, como vemos en el versículo 10, se trata de reunir todas las cosas en Cristo. No hay cristianos que no hayan sido predestinados, todos están incluidos en esto. Sí. And so, but let's look at verses 3 to 14 from another angle. The second thing I wanted to point out to you. Bueno, lo segundo que quiero señalarles tiene que ver con mirar estos versículos 3 al 14 desde otro ángulo. And so Paul here is writing about the blessings that we have in Christ. Pablo está hablando aquí de las bendiciones que tenemos en Cristo. And so he's talking about first in verse 3, the blessedness of the Father. Primero habla de lo bendito que es el Padre en el versículo 3. And in verse 5 it says that in love the Father predestined us for adoption Y en el through Jesus Christ. En el versículo 5 dice que el Padre en amor nos predestinó en Jesucristo para adopción. So we have the Father who predestines. Así que tenemos el Padre quien predestina. And it says that we have been adopted through Christ. Y dice que hemos sido adoptados a través de Cristo. And in verse 7 it says that in Christ we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses. Y luego en el versículo 7 dice que tenemos redención en Cristo, ¿cierto? Mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. And if you look down a little bit further, it says that when we believed in Christ. Y luego, si vamos un poquito más adelante, habla de cuando creímos en Cristo. In verse 13, that we were sealed with the promised Holy Spirit. En el versículo 13 dice que fuimos sellados cuando creímos en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. And that in being sealed by the Spirit, that we are guaranteed the fullness of what God intended for us. Y en ese Espíritu Santo, en ese sello, tenemos la garantía de todo lo que Dios nos prometió. Now, what we just read here in these 14 verses 3 to 14, this is the foundation of our doctrine of the Trinity. Y lo que encontramos aquí, en estos versículos y con el enfoque que hemos mencionado, es el fundamento para nuestra doctrina de la Trinidad. That salvation is a work of God alone. Vemos ahí que la salvación es una obra de Dios únicamente. And so here we see the work of the persons of the Trinity in our salvation. Y vemos aquí claramente la obra de las personas de la Trinidad en nuestra salvación. In that the Father elects, Lo vemos en que el Padre elige, the Son redeems, el Hijo redime and the Holy Spirit seals. y el Espíritu Santo sella.
all of that together is our salvation. Todo eso en conjunto es nuestra salvación. That we have been predestined to something outside of time. Fuera del tiempo hemos sido predestinados para algo. And that at the appointed time, Christ came and lived a sinless life and died on our behalf. Y en el tiempo señalado, Cristo vino y murió en nuestro lugar, ¿cierto? And when he ascended up to heaven, he sent down the Holy Spirit, who convicts the heart, who regenerates us unto faith, and who keeps us unto that day. Y bueno, cuando Él ascendió, envió al Espíritu Santo, quien nos regenera, ¿cierto? Quien nos guarda para hasta ese día final. So this is our proof text for the economic work of the Trinity. Y este es nuestro texto de prueba, el texto que evidencia esa obra de la Trinidad económica. That we don't see a hierarchy, we see a united, blessed Trinity working in concert with one another for the salvation of the elect. No vemos una jerarquía entre estas tres personas, sino más bien una Trinidad obrando en común acuerdo para la salvación de los escogidos. Any questions? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. All right, then let us go on. Bien, avancemos. Let's go to Colossians and we'll come back to Philippians. Veamos algo de Colosenses y luego Filipenses. So, how would we look at the book of Colossians? ¿Cómo consideramos el libro de Colosenses? So, there is one dominant theme that drives Colossians, Hay un tema dominante que rige Colosenses, and that is the preeminence of Christ, the supremacy of Christ. y esa es la supremacía y preeminencia de Cristo. That Jesus is the only and all-sufficient Savior. Y Jesús es el único Salvador y es todo suficiente, That He alone is the object of our faith. que solo Él es el objeto de nuestra fe. And so we see that Paul writes of this in chapter 1. Y vemos que Pablo escribe acerca de esto en el capítulo 1. He opens with his apostolic salutation, Abre con su salutación apostólica. and then in verse 3 he shifts to his prayer and thanksgiving for the church. Luego en el versículo 3 pasa a su oración y acción de gracias por la iglesia. And then he hails the supremacy of Christ in creation and in redemption. Y luego pasa a la supremacía de Cristo en la creación y la redención. And he writes of the love that he has towards the Colossians and their duty to continue in the faith. Y habla luego del amor que tiene hacia los colosenses y el deber que tienen ellos de perseverar en la fe. And so he also attacks what is known as the Colossian heresy. Y luego ataca lo que se conoce como la herejía colosense. And the Colossian heresy was a pre-Gnostic form of spiritualism. Y esta herejía colosense era una forma pre-gnóstica, a pre-gnostic form of, Spiritualism. y de espiritualismo. In that Christ was the means to enter a path. Y esta forma pre-gnóstica veía a Cristo como el medio para entrar a un camino. And that within the Bible, there was a canon inside of the canon that as you grew to understand it, you would get higher and higher on the spiritual ladder. Y esta visión sostenía que en la Biblia había un canon dentro del canon,
y que si uno crecía en el entendimiento de eso, iba a llegar a niveles más altos de conocimiento. So there was actually the heresy that was attacking Colossians was actually several streams that intersected to form one river of heresy. Y en esta herejía que estaba atacando esta iglesia de Colosas, la verdad es que habían varias corrientes de doctrinas falsas que confluían en una misma gran herejía. And it involved a proto-Gnostic philosophy. Y esto involucraba una filosofía proto-gnóstica, It involved Jewish ceremonialism, envolvía también un ceremonialismo o ritualismo judío, the worship of angels, la adoración de ángeles and a strict form of self-discipline in your lifestyle. y también una forma estricta de autodisciplina en el estilo de vida. And so what Paul is writing to is that Christ is the only source of the believer's life. Y lo que Pablo argumenta es que Cristo es la única fuente de la vida en el creyente And that he is the real answer to all of these questions. y que Él es la verdadera respuesta a todas estas preguntas. In chapter 3, verses 1 to 17, he writes that believers need to be consistent in their faith. Luego en el capítulo 3, versos 1 al 17, Él escribe que los creyentes deben ser consistentes con su fe And that they should live in conformity to the reality that they have been raised with Christ. y que deben vivir de acuerdo a la realidad de que han sido resucitados con Cristo And that Christ is their life. y que Cristo es su vida. Therefore, they should put to death and lay aside all of the old life. Así que ellos deben llevar a morir y dejar a un lado toda esa vida antigua. That they should put on these new virtues. Y ellos deben vestirse de estas nuevas virtudes. And so what we see in Colossians is very similar to what Paul writes in Romans. Y vemos que lo que se escribe acá es muy similar a lo que encontramos en Romanos. In that chapters 1 and 2 are focused solely on the person and work of Christ and how he is supreme to any philosophy and worldly wisdom. Vemos en los capítulos 1 y 2 que se centra en la persona de Cristo y cómo Él es superior a toda filosofía y tradición que encontramos en la sabiduría de este mundo. In chapters 3 and 4, he applies this to how the believer is to live. En los capítulos 3 y 4, Él aplica esto que enseñó en el capítulo 1 y 2 a la vida del creyente. Very similar to what he does with the book of Ephesians. Muy similar a lo que hace en el libro de Efesios. And so we can say that Colossians chapters 1 and 2 corresponds to Ephesians 1, 2, and 3. Vemos que Colosenses 1 y 2 se corresponden con Efesios 1 al 3. And Colossians 3 and 4 corresponds with Ephesians 4, 5, and 6. Y Colosenses 3 y 4 se corresponden con Efesios 4 al 6. And so in chapter 3, beginning in verse 18, in chapter 3, verses 1 to 17, he encourages the people to apply the work of Christ to their lives. En el capítulo 3, versos 1 al 17, exhorta a los hermanos a que apliquen esta obra de salvación de Cristo en sus vidas. And in verses 18 to chapter 4, verse 1, he applies this to the Christian household. Y luego, desde el verso 18 del capítulo 3, ya pasando al capítulo 4, verso 1, él aplica esto al hogar cristiano. So read chapter 18, verse 18 to chapter 4, verse 1, verses 18 to 25. Dice capítulo 3, verso 18 en adelante, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres,
sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Y pasando al capítulo 4 dice, amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. So, what Paul writes here is revolutionary. Lo que Pablo escribe acá es revolucionario. It was as revolutionary now as it was when it was written. Es tan revolucionario ahora como lo fue cuando se escribió. So, he's talking about how the Christian household is to be governed. Habla de cómo el hogar cristiano debe ser gobernado. And he doesn't start with the husband, he starts with the wife. Y no comienza con el marido, sino con la mujer. Why does Paul start this addressing wives first? ¿Por qué Pablo comenzaría esto dirigiéndose primero a las esposas? I believe he's right. He addresses the wives first is because they're the ones who bear the burden of the success or failure of the household more heavily. Creo que es así porque ellas cargan con el peso, ya sea del éxito o fracaso de la casa, de una manera más intensa. And he says that the wife is to submit to the husband as is fitting to the Lord. Y dice que las esposas deben someterse a sus maridos como conviene en el Señor. He says that the husband is to love the wife. Dice que el esposo, el marido debe amar a la mujer. This is what was different between the church and the ancient world. Y esto es lo que difería de lo que ocurría en el mundo antiguo, hacía diferente a la iglesia del mundo antiguo. In the ancient world, wives were seen as little more than grown children. En el mundo antiguo, las esposas eran vistas como un poquito más que niños crecidos. And the husband treated her like she was little more than property. Y el esposo las trataba como si fueran poco más que propiedad suya. What we see in Christ is a complete undoing of that sinful order. Y lo que vemos en Cristo es que ese orden pecaminoso se deshace completamente. That the Christian household is not to look like the worldly household. Que el hogar cristiano no debe mirarse o no debe ser como el hogar del mundo. He says, for the children to obey their parents in everything, for this pleases the Lord. Habla de que los hijos deben obedecer a los padres en todo como agrada al Señor. So we see that children are included in the covenant with the Lord. Y esto nos dice que los hijos están incluidos en el pacto con el Señor. They're expected to be responsible. Se espera de ellos que sean responsables. Now, I don't know if you were like me, No sé si ustedes son como yo, but when I turned about 14 or 15, I suddenly knew more about life in the world than my parents did. pero cuando tenía 14 o 15 años, yo pensé que sabía más del mundo que lo que mis padres sabían en ese momento. That was not pleasing the Lord. Y eso no agrada al Señor. Of course, I didn't know the Lord back then. Por supuesto, en ese entonces no conocía al Señor. But he writes in verse 21 for fathers not to provoke the children. Pero luego en versículo 21 habla de que los padres no deben exasperar o no deben provocar a sus hijos. What this means is that fathers are not to resort immediately to discipline for every time the children misbehave. Y eso implica que los padres no deben recurrir inmediatamente a la disciplina cada vez que los niños no se comportan. The default for fathers is not discipline, it's instruction. Lo que deben aplicar los padres por defecto no es la disciplina, sino la instrucción, la Just enseñanza. like God does not discipline us to the full extent of His power each time we sin, Así como Dios no nos disciplina con todo su poder cada vez que pecamos, so we cannot be quick to discipline our children when they fall short. tampoco nosotros debemos ser prontos para disciplinar a nuestros hijos cuando ellos no cumplen el estándar. The default with the Lord is instruction and correction, not discipline. Lo que aplica el Señor por defecto es la enseñanza y la corrección, no la disciplina. Then he speaks to bondservants.
Luego habla de los siervos o esclavos. And then he finishes this section in verse 23, writing to all of the above, to the bondservants, to the fathers, to the children, and to the wives. Y luego en el versículo 23 cierra esta sección, ya dirigiéndose a todos, a marido, mujer, siervos, hijos, todos. And he writes that they are to do things, that they are to do things to the Lord and not to men. Y él les dice que deben hacer las cosas para Dios y no para los hombres. So Paul basically he takes this radical approach to the Christian household. Y él así sostiene esta aproximación radical al hogar cristiano. And in chapter 4, verses 2 to 18, which closes out this book, Y en el capítulo 4, después del verso 2 al 18, que ya cierran el libro, in verses 2 to 6, he effectively writes that we are to be a witness. en la primera parte del 2 al 6 nos habla de que debemos efectivamente ser testigos. In verses 2 through 4, we are a witness because we are consistently in prayer. En el versículo 2 al 4 somos testigos porque perseveramos en oración. In verse 5, we are to be a witness to walk in wisdom to those who are not believers. Versos 4 y 5 debemos ser testigos andando sabiamente con los de afuera. In verse 6, we are to be a witness in the words that we use. En el verso 6 debemos ser testigos en cuanto a las palabras que usamos. And here he closes by offering a good word for Tychicus and Onesimus, greetings, and then he closes with a salutation. Y luego finalmente se refiere a Tíquico, a Onésimo y cierra con algunos saludos. Do we have any questions? ¿Tenemos preguntas? Allá arriba. Un hermano consulta. ¿Es correcto decir que somos cristocéntricos si somos trinitarios? So is it correct to say that we are Christ-centered if we are to be like Trinitarian, Trinity-centered? Yeah, so I think that. Yeah, so our understand. So our. I don't. What's the? I would need more. It doesn't. The question doesn't make sense to me. I would. What does he elaborate on the question? Si puede explicar un poco más a qué se refiere con la pregunta. Maybe is it correct to have this focus on Christ, like Christ-centered, like only in His person? If we have to hold this Trinitarian view of the salvation, creation, and is it correct to have this focus on Christ Okay, only? so all right. So the way that we know God and the way that we know the Spirit is through Christ. Bueno, debemos saber que la manera en que conocemos al Padre y al Espíritu es por medio de Cristo. And that we don't need to necessarily, let me say it like this, that when you properly, the work, honoring the Father and honoring the Spirit is to honor the Son. Bueno, y para honrar al Padre y al Espíritu, debemos hacerlo honrando al Hijo. So we recognize the work of the Father, we recognize the work of the Spirit, but to properly do them honor is to recognize the work that Christ has done in His incarnation. Y reconocemos la obra del Padre y también del Espíritu, pero honrarlos apropiadamente implica reconocer la obra de Cristo en su encarnación. So Trinitarian theology frames how we understand who God is. La teología trinitaria lo que hace es darnos el marco para entender quién es Dios. But being Christ-centered means that we recognize that Christ is the agent through whom all of these things are accomplished. So it's not one or the other. Pero ser cristocéntricos implica reconocer que Cristo es el agente por el cual se completan o se logran
estos propósitos salvadores. Entonces no es que se trate de ser o cristocéntricos o trinitarios. So what it means to be Christ-centered, it means that he is our motivation and the governing principle in all that we do. Ser cristocéntricos implica que Él es nuestro foco, nuestro eje en todo lo que hacemos. I think that to have the only way that we can dishonor the Christ is when we obscure the work of the Trinity by some anti-Trinitarian by saying Jesus is the Father, Jesus is the Son, Jesus is the Holy Spirit. That's a gross misunderstanding. Creo que la manera en que podríamos torcer esto, finalmente, y caer en un mal entendimiento de esto es si tenemos también un mal entendimiento de la Trinidad, por ejemplo, que Cristo es el Padre o que Cristo es el Espíritu. But Christ was the central focus of the work of the Father and the Spirit from all outside of time. So in time, he needs to be the focus of us as well. Pero al final Cristo encontramos que es también en quien se centran el Padre y el Espíritu, y también debe ser nuestro foco en ese sentido. Any other questions? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Okay, so you got it? Estamos, entonces. All right, so I'm expecting a 10-page paper on the Trinity by tomorrow morning. Mañana entonces traemos un ensayo de 10 páginas sobre la Trinidad, mañana en la mañana. You want to pray for us? Oremos. Amado Dios, gracias le damos por este tiempo que hemos tenido, Señor, recorriendo su palabra. A pesar de que hemos visto varios pasajes, Señor, hay mucha riqueza, Señor, una enorme riqueza y profundidad en todo lo que pudimos apreciar, Señor, y sabemos que es porque es su palabra, Señor, su palabra santa, que es viva y eficaz. Ayúdenos, Señor, a que esto no se quede en datos o información simplemente en nuestras mentes, sino que también sea vida en nosotros, Señor, y pueda traducirse en adoración, en servicio, en esa fe que obra por el amor que veíamos, Señor. Siga bendiciendo, por favor, y sosteniendo al profesor David y también a cada uno de nosotros, Señor. Diríjanos a nuestros hogares sin novedad mala, Señor, y ayúdenos a estar aquí mañana, Señor, para esta jornada final, que rogamos que también usted la bendiga de principio a fin y prepare nuestros corazones también para la adoración el día domingo. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Señor, le bendiga.